Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo video. Este video voy a hablar de cómo superar el bloqueo lector. Me parece un tema muy interesante porque muchas veces a todos nos ha pasado leer algo y agarras la primera página y no puedes pasar la primera página, te aburre y dices voy a leer otro libro y también te aburre y agarras otro y te aburre y no puedes avanzarlo y dejas de leer unas semanas. Hay gente que más meses, gente que años y hay gente que ya deja siempre de leer, deja el hábito de leer. Entonces voy a dar consejos para superar este bloqueo lector, porque es bueno tener el hábito de leer. No hay que perder nunca el hábito de leer. Leer da muchos beneficios. Puede, por ejemplo, conocer la cultura de otros países, tener más conocimientos, mejorar el aspecto crítico, el análisis literario, poder tener más vocabulario al hablar, mejor gramática, más tema de conversación. Es decir, leer te da demasiados beneficios como para dejarlo por un simple bloqueo lector. Entonces, algunos tips que puedo dar. Uno, hay que entender que leer es divertido, ¿no? Tenemos el concepto de, de que nos dejan quizás por colegio, nos han dejado lecturas y lo vemos como lectura como algo muy académico, cuando en verdad no, el leer es divertido. Las historias que se cuentan que durante el tiempo han sido divertidas, es como ver una película y mejor porque con tu mente puedes imaginar lo que estás leyendo, puedes ver cómo son los personajes contigo mismo y no te lo dan todo masticado como el cine. Entonces leer es bastante entretenido, ¿no? No hay que verlo como algo obligatorio, como algo solo de colegios, universidades, sino como algo divertido. Son historias que te entretienen, son historias divertidas y que además de eso, de ser entretenido, puedes aprender ciertas cosas. También cuando uno se bloquea, es importante decir, bueno, ¿qué quiero leer o qué me gusta? Por ejemplo, de repente ahorita, no sé, leo algún libro y no me está llamando la atención y lo dejo. Y digo, ¿pero de qué tengo ganas de leer? Entonces es ver un género. Por ejemplo, me gusta el terror, voy a leer algo de terror, o voy a leer suspenso. De repente me gusta la ciencia ficción, me gusta el drama. Porque, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho el terror y agarra cualquier libro, y por ejemplo agarra un libro que trata más sobre historia, se va a aburrir. O de repente trata de un romance y no eres nada de romance, te vas a aburrir y lo vas a dejar. En cambio, si tus gustos van más por el terror, del terror. Igual, si te gusta quizás más el romance, un género de ciencia ficción, de repente no te va a gustar nada, te va a aburrir. Entonces es saber qué género te gusta y comenzar por ahí. Porque si vas por otro género que no te gusta, probablemente lo dejes. Em, También es importante, algo que yo hago mucho, como ven en mi canal, hago muchos cuentos. Porque a veces pasa también que de repente agarras un libro y tiene 500 hojas, 600 hojas y se te hace muy tedioso. Entonces, que también es importante, yo también leo mucho novelas largas, pero de entre novela larga y novela larga, en la mitad puedes ir leyendo pequeños cuentos cortos. Hay cuentos que no te demoran ni 10 minutos en leerlo, hay cuentos que lo puedes leer hasta en 5 minutos. Y sigue siendo literatura y sigues aprendiendo y sigue siendo entretenido. Entonces yo también recomiendo que cuando no pueden, por ejemplo, leer algo muy largo, vayan con cuentos y después ya alguna novela por ahí y luego de nuevo cuentos y alguna novela por ahí. Y algo que también me gusta aparte de los cuentos son las novelas cortas. Por ejemplo, novelas cortas que hay un montón como Aura, El Principito, El Gran Gatsby, La Metamorfosis, El Extranjero. Hay bastantes de Perla, hay bastantes novelas que son de 100 páginas a menos y eso lo puedes leer en hora y media, ¿no? No es mucho, en 2 días, 3 días puedes leerlo. Entonces, también sin poder leer cuentos y novelas cortas. Y ya de vez en cuando novelas largas si es que te gusta, porque también hay gente que solo lee cuentos, solo lee novelas cortas. Yo sí recomiendo combinar. Algo que también ayuda mucho son los audiolibros. A mí me ha pasado también, por ejemplo, estar haciendo otra cosa, estudiando, arreglando algo, trabajando. Y ahora cada vez los audiolibros son mejores, ¿no? Hay incluso distintos tipos de voces, entonaciones, hasta sonidos. Y hace que puedas meterte en la historia. Mientras haces otra actividad, puedes escuchar el cuento o la novela gracias al audiolibro, ¿no? Que hay varias páginas para que uno pueda escuchar. Y se hace bastante interesante, ¿no? Porque sigues aprendiendo, sigues escuchando la historia.
Y se me parece un buen método, pero como siempre digo, combinando no solo todo de libros, porque también el libro en físico o por PDF también te da una poder saber más de gramática, nuevas palabras, ¿no? Pero también es una herramienta para de vez en cuando. Eh, y también algo importante también son los canales de YouTube, ¿no? Porque ahora dan esa facilidad, ya sea canales de YouTube, o sea, blogs. Es decir, tú, por ejemplo, puedes poner cuáles son las mejores novelas, ¿no? Y te pueden salir una lista, o cuáles son los mejores cuentos, o qué género, o qué cuento bueno hay en ciencia ficción, qué novela me recomiendan de terror. Entonces, hay ya muchos blogs, muchos sitios web que tú puedes ver recomendaciones de otras personas, puedes los comentarios y generalmente cuando alguna novela tiene mucho aclamación del público es porque es buena o al menos se puede leer, no es entretenida. Hay novelas que han pasado el paso del tiempo y siempre se han mantenido, ¿no? Entonces son novelas que probablemente también te gusten, ¿no? Porque ha recibido varias críticas positivas y a la gente le suele gustar. Por ejemplo, se me ocurre Rebelión en la Granja, que es un cuento un libro que recomiendo mucho, o por ejemplo, Retrato de Dorian Gray, o algún cuento de Poe, o de García Márquez, ¿no? Son algunos autores muy grandes que suelen gustar, entonces es bueno de repente ir por ahí porque te garantiza que está bien escrito, que ha pasado el paso del tiempo, que te dan mensajes, ¿no? Y también, si quieres leer algo más nuevo, también hay varias páginas que te recomiendan, hay bestsellers que también gustan mucho. Ya depende del estilo de cada uno ir. Y también siempre digo es combinar, ¿no? Me gusta, por ejemplo, poder leer lo clásico, pero siempre también ver qué se está haciendo ahora, también leer lo nuevo y así vas combinando. Algo que también, por ejemplo, me han comentado que yo hago resúmenes de análisis, a veces me dicen que ven mis videos de resumen de análisis y luego leen el cuento que estoy hablando, o al revés, primero ven primero leen y luego van a buscar un resumen o análisis o reseña y van a comparar si entendieron lo mismo que yo estoy explicando, que alguien está explicando, y eso también te da motivo te motiva a leer, ¿no? Por eso me parece importante la labor de la gente que hace contenido, de libros, para eh, motivar a leer. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer algún resumen, alguna reseña, y alguien viene después de leerlo y compara lo que ha leído, y es como tener una conversación con alguien, ¿no? Yo también hago mucho, veo otros, gente que hace YouTube sobre libros, y al escucharlo es como si estuviera conversando con el libro. Conversar con alguien del libro, porque en verdad no siempre tenemos compañeros que tengan el hábito de leer, ¿no? Si tienes compañeros que les gusta leer mucho mejor, eso también te puede quitar el bloqueo del lector compartiendo la misma lectura con alguien y hablar de esta lectura. Bueno, esos son los tips que puedo dar y aconsejar eso, que nunca dejen de leer del todo. Si tienen algún bloqueo, busquen alguna otra opción, novelas cortas, cuentos cortos, quizás incluso hasta cómics, ¿no? Pero siempre leer o darse pequeños descansos, pero no tan largos que dejes de leer totalmente y leer, como mencioné, generalmente autores o géneros que te pueden gustar. Bueno, muchas gracias. Si tienen comentarios sobre este tema, lo pueden dejar abajo. Si les gustó, el like, compartan, suscríbanse. Gracias.